En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, ya hemos iniciado la lectura continuada del Evangelio de Marcos, siguiendo versículo a versículo, y ahora vamos a entrar en el capítulo 1, versículo 1 al 8, que dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langosta y miel silvestre, y proclamaba detrás de mí viene alguien que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amén, Señor. Es interesante que este evangelio inicie con las palabras comienzo del evangelio. Comienzo del evangelio puede tener tres significados. Por un lado puede ser comienzo del pago que se le dio al portador de este mensaje, en este caso Jesús. En ese sentido el evangelio sería una descripción, un seguimiento del pago que se le dio a Jesús, de cómo se le trató a Jesús, de cómo se le acogió, de cómo se le acompañó y de cómo se hizo que terminara su vida. El segundo significado puede ser comienzo del evangelio, comienzo del contenido, del anuncio, del mensaje. Y el tercer significado puede ser comienzo del portador de buenas noticias, comienzo del que trae la buena noticia, comienzo del que anuncia la alegre noticia de Dios. Y luego dice, de Jesucristo, Hijo de Dios. De un solo vemos que Marcos quiere poner de manifiesto cuál es el objetivo de su obra a través de toda la narración. Quiere poner de manifiesto que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aparece la figura de Juan como mensajero. Tras un mensaje que no es de él, como precursor, como voz. Alguien que prepara el camino del Rey, que llega a aperturar el nuevo telón, que ha llegado para anunciar al esperado. Es curioso que Juan bautiza en el desierto y está llevando al pueblo al desierto. El desierto en la Biblia significa lugar del enamoramiento de Dios con su pueblo. Y Juan está llevando al pueblo al desierto, lejos del poder religioso, que se está alejando del templo. Dios se ha enamorado tanto de su pueblo que se ha encarnado y se ha hecho hombre en su Hijo Jesús. El pueblo tiene que responder a este enamoramiento. Dios quiere alejarse de cualquier otro enamoramiento y el pueblo tiene que convertirse a Dios. Este es el proceso que se está desatando, que Marcos nos está contando. Los lugares santos, como Jerusalén, Judea, están acudiendo al nuevo lugar de convocatoria de la presencia de Dios. Esto es algo impensable, porque para el pueblo el templo es el único lugar santo, el único lugar de la presencia de Dios. El templo es sagrado, el templo es lo máximo. Y esto está ocurriendo fuera del templo, está ocurriendo fuera de Jerusalén. La presencia de Dios comienza a desplazarse, Dios comienza a alejarse del templo. En el nuevo lugar de convocatoria suceden dos cosas. La gente confiesa sus pecados y son bautizados por Juan en el río Jordán. Mientras que el templo encubría los pecados, muchos iban para justificarse. Aquí la gente asume una nueva actitud.
va al encuentro con Dios, un Dios que le renueva, un Dios que le hace emprender un nuevo camino. Y esto ocurre en el Jordán. El Jordán tiene una connotación interesante. Cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, acaba de morir Moisés y asume el mando desde la dirección del pueblo Josué. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, se para frente al Jordán y obliga a las tribus a que reafirmen a quién quieren servir. Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y le pide a las tribus que se definan a quién quieren servir, porque se va a entrar a la tierra prometida y se va a atravesar el Jordán. Y es interesante que para atravesar el Jordán, quien encabeza la marcha es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza pasa por el río y se para a inmediaciones del río y detiene la corriente de agua para que el pueblo pase. Pues es curioso que esto que Marcos nos está contando, lo que está ocurriendo en el Jordán, lo que va a pasar con Jesús que va al Jordán, es que Marcos nos está diciendo que está ocurriendo una nueva entrada en la tierra prometida, que hay un nuevo pueblo que está constituyendo y un nuevo pueblo que va a pasar más allá del Jordán. Una nueva arca de la alianza que se ha hecho presente y que va a ser las veces de la arca de la antigua alianza. Todo tiene un profundo sentido leído a la luz del acontecimiento del Jordán. Es interesante saber que el Jordán es un río que recorre 220 kilómetros, atraviesa el lago de Nazaret, desemboca en el Mar Muerto, y que la palabra Jordán significa descender, del hebreo yarad. Juan es descrito con una vestimenta especial y con unos usos gastronómicos también especiales, lo que significa que es un auténtico nazireo. Y ya veremos más adelante lo que significa nazireo. Juan decía: detrás de mí viene otro mucho más grande que yo, y no me atrevería ni siquiera de rodillas a desatar la correa de su calzado, pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Con esto Juan está dando a entender que detrás de él viene la verdadera arca de Dios, Jesús, y que donde él vaya poniendo su pie, donde él vaya pasando, le pertenece. Va adquiriendo para sí un nuevo pueblo a través del bautismo del Espíritu Santo. Esto transformará en un pueblo especial, en un pueblo en unión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Se trata de un nuevo pueblo que portará en su propio ser la nueva alianza de Dios, Jesús. Podemos decir que Juan aparece en primer lugar como mensajero, ángel de Dios, profeta. Aparece como voz, asume el rol de Josué. Prepara el camino enviado para preparar la llegada del gran rey. Aparece como nazir, consagrado, sacerdote. Una segunda conclusión se produce cuando vemos los cambios que se están dando. Lo importante hasta la llegada de Jesús era el templo. Ahora el templo va siendo desplazado por el desierto. El desierto está ocupando el lugar del templo. El desierto es el lugar de la convocatoria del pueblo. Es importante también que hasta la llegada de Jesús se habla del camino de Dios. A partir de Jesús se va a hablar del camino de Jesús. En el Antiguo Testamento tiene gran fuerza los sacerdotes. En el pueblo de la Nueva Alianza se va a hablar de los profetas. Se está dando un cambio también fuerte. La importancia que tenían las purificaciones van cediendo de frente al bautismo de conversión que Juan está anunciando y que Juan está realizando. El río Jordán ocupa un lugar importante y es el lugar de convocatoria donde el nuevo pueblo se está reuniendo. Esto está ocurriendo en los primeros momentos de que Juan está anunciando la llegada del Mesías.
Vamos a pasar a ver el bautismo de Jesús. Vamos a ver qué es lo que ocurrió según lo narra Marcos. Del versículo 9 del capítulo 1 al versículo 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Jesús significa Dios salva. Irrumpe Dios salva como un consagrado, como el retoño, como el resto, desde el lugar de la rebelión, Nazaret. Nazaret estaba a 4.5 kilómetros, 4 kilómetros y medio de Séforis, donde en el año 6 se había revelado Judas Galileo. Jesús vino de Nazaret. Nazaret viene de la palabra Nazir, y Nazir significa consagrado. Puede venir de la palabra Neser, Neser significa retoño. Puede venir de la palabra Nesurim, y Nesurim significa el resto. Con esto Marcos nos está dando a entender que Jesús es Dios salva, consagrado, retoño, el resto de los que creen, de los que esperan. Y viene de Nazaret. Nazaret no es mencionada por los historiadores y geógrafos de los primeros siglos. Se ve que Nazaret no era una ciudad importante. Nazaret era un lugar olvidado que no aparece en ninguno de los escritos del Antiguo Testamento. Nazaret era algo insignificante. Las víctimas de la destrucción que habían ocasionado la guerra de Séforis eran numerosas y posiblemente fueron sepultadas en Nazaret. Eso es lo que recordamos de importante de Nazaret, del Antiguo Testamento. Fue bautizado por Juan en el Jordán, Jesús. Juan también significa Dios de gracia, Yahvé de gracia, Yohanan. Y dice que salió del agua. Salir del agua implica que brotó pura vida. Salir del agua significa que sale transformado. Los cielos se rasgaban. Jesús abre las puertas del cielo. Llueve la bendición de Dios. Descendió el Espíritu en forma de paloma. Es importante darnos cuenta que la paloma es el ave más mencionada en la Biblia. Es la ofrenda de los pobres. Simboliza nueva creación. Significa paz. Recordemos que trajo a Noé un brote de olivo como signo del diluvio que ya había terminado. La paloma significa descanso, amor. Es anuncio de que ha cesado la desgracia, que ha llegado la sencillez. Bajaba él, dice, bajaba el Espíritu. Implica que el cielo se unió con la tierra, lo humano y lo divino se hacen uno. Jesús es la máxima expresión visible de Dios. Jesús es la nueva arca de Dios. Entonces esto está poniendo en manifiesto en este acontecimiento. Y de repente se oye una voz que venía de los cielos. Implica que se oye la voz de Dios. Jesús es acreditado por Dios. Todos los demás personajes son presentados por personas o ángeles, mientras que Jesús es presentado por Dios. Jesús tiene comunicación directa con Dios. Se oye una voz que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es interesante que aquí la voz va dirigida a Jesús, no al pueblo, a Jesús directamente, que le dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A partir de esta voz Jesús toma conciencia de su origen, de su proveniencia, de su identidad, de su misión. Jesús no es solamente la nueva presencia de Dios, sino que Él es Dios, es portador de Dios y es Dios mismo al mismo tiempo. Es más que el arca y el templo. Jesús es por excelencia la mejor contemplación, la mejor complacencia de Dios, y Dios es la mejor complacencia de Jesús.
podemos decir que al finalizar estos versículos, Jesús aparece como la puerta y el camino hacia la nueva tierra prometida. El nuevo pueblo será conducido por Él. Jesús asume la tarea, al igual que la asumió Josué, de conducir al pueblo a la entrada a la tierra prometida. Jesús aparece como un nuevo Josué, conduciendo al pueblo hacia la tierra prometida. Jesús aparece como el que va a asumir esta tarea hermosa, esta tarea de ir consolidando el pueblo, de ir contribuyendo a la identidad del pueblo y que el pueblo se mantenga unido al camino que Jesús va a señalar. Podemos decir que con estos primeros versículos se pone de manifiesto cuál va a ser la obra de Jesús, cuál va a ser el camino que Jesús va a señalar, cuál va a ser el camino que Jesús va a indicar y el camino por el cual van a seguir los que pertenecen a este nuevo pueblo. Con estas primeras consideraciones entramos de lleno en el Evangelio de Marcos. Vamos a seguir los pasos de Jesús y vamos a darnos cuenta de la inmensa labor que Jesús hizo y nos vamos a dar cuenta del inmenso amor con el que Él actuó. Nos quedamos acá y en la próxima vamos a entrar en las tentaciones en el desierto. Hasta la próxima.